Saludos cordiales a los tutores de Uniclau Laude International Christian University. Mi nombre es Alal El Mansouri Neri. Soy alumno del PhD de Excelencia en Psicología. Expondré para ustedes el tema investigación científica. A lo largo de la historia, los observadores y a raíz de estos, los científicos, tras analizar todo lo que podían, llegaron a la conclusión de que la investigación necesitaba de un método universal para poder alcanzar la aprobación de esos conocimientos que se querían probar. La palabra investigar proviene del latín de la palabra investigare, significando seguir la pista o las huellas, a lo que investigación tiene un significado de búsqueda, especialmente del saber de las cosas. La revolución industrial impulsó la revolución científica en los últimos siglos, proporcionando un gran avance y alcance en la propagación del conocimiento, efectuando un cambio en las tradiciones antiguas y valores sociales. Esto también causó que la sociedad adquiriera una visión más crítica de lo que se le decía, y así poniendo en tela de juicio cosas que eran impensables. La ciencia es de mucha utilidad a efectos prácticos, ya que está en la búsqueda de la invención de métodos eficaces y eficientes para solucionar problemáticas que nos surgen en el día a día. La investigación se divide en científica teórica o técnica práctica. La teórica es lo que no se necesita de la experimentación y viceversa. La metodología de la investigación tiene que ser empírica y regirse a los hechos que nos acometen en la realidad y autocorrectiva con tal de ajustar las conclusiones y el avance de los conocimientos. Además, este proceso tiene que generar enunciados generales para formar leyes o sin más, no generalizaciones. La investigación científica se compone por diversas fases. Lo primero de todo que se debe hacer para un proyecto de investigación, como de cualquier índole, es el escoger el tema del cual se quería trabajar. Dicho tema ha de reunir aspectos como factibilidad. La hipótesis debe surgir a partir de diferentes preguntas que debe hacer respecto al tema escogido. Los objetivos deben transmitir lo que busca el tema de investigación, y para ello se anuncia una frase que comienza por un verbo en infinitivo. Por último, cabe resaltar la justificación, la cual es necesaria para mostrar la importancia de dicho proyecto. Una de las partes en las que girará el proyecto de investigación es la hipótesis. Esta se trata de una afirmación sobre el tema, con tal de conseguir demostrar la veracidad de dicha afirmación. El marco teórico es otra parte fundamental de una investigación científica en el que se debe
mencionar todos los conceptos teóricos en los que se basa para comprobar las hipótesis. Por último, y no por ello menos importante, tenemos el diseño de la investigación. Los tres métodos más usados en el campo de la investigación de las ciencias sociales y contable administrativas son el método experimental, el método estadístico y el estudio de casos. Las variables hacen referencia a esos aspectos en un procedimiento, como en este caso la investigación científica, que tienen la peculiaridad que varían a lo largo de este. Estas se dividen en variables independientes y dependientes. Las primeras hacen referencia a las que tenemos acceso. Nos interesa manipular con esto, repercute en la segunda, que dependen, como su nombre bien indica, de las independientes. El parámetro es un número estimado derivado de los datos de una población, y las relaciones son el tratamiento estadístico para las conexiones que tienen las variables. Existen procesos específicos que fomentan el desarrollo a la hora de iniciar una investigación. Por ejemplo, el indagar acerca de la literatura con un estrecho lazo respecto al tema de estudio. El tema escogido se debe limitar en la medida de lo posible para no tener cabos sueltos. Se ha de definir bien las variables del estudio para saber qué es lo que tendrá una implicación directa o, por el contrario, recibirá la implicación causa-efecto. Siempre se tiene que mantener una pulcritud en el transcurso del proyecto de investigación y con los datos que se recaben, ya que se mantiene una buena organización y análisis de dicha información, se puede llevar a cabo un desempeño óptimo en el desarrollo. Hagamos hincapié al método experimental. Este se trata del estudio en que se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para contemplar sus consecuencias sobre una o más variables dependientes dentro de una situación controlada por el investigador. Cabe destacar que la investigación científica se conforma por su primera parte, el proyecto de investigación y su aplicación, y finalmente la otra parte, el informe final. Hay diversas técnicas de investigación documentales de campo y experimentales. Existen fuentes de información primaria y secundaria, en las que están las fuentes directas, identifica de acuerdo con la ciencia específica a la que pertenece una investigación. En las ciencias naturales son los fenómenos, experimentos, mientras que las ciencias sociales son las personas. Los documentos escritos también se consideran fuentes primarias. También están las fuentes indirectas, siendo documentos diversos que se pueden consultar en bibliotecas y demás. Definido el estudio, se ha de acumular la información requerida y empleada a lo largo de este, y plasmarla en este mismo con tal de probar la autenticidad de los elementos usados.
Aparte de las fuentes documentales, las técnicas de investigación de campo ayudan a fundamentar el proyecto de investigación. Los experimentos científicos pueden llegar a necesitar de la expresión de datos numéricos, siendo medidas de variables dependientes. Tenemos los datos crudos, que son los que se obtienen directamente del experimento, sin ser influenciados por el tratamiento estadístico. Una población es aquel conjunto completo de elementos con características comunes y que representa el conjunto más grande del que se puede extraer una muestra representativa para los experimentos científicos. Existe un subconjunto de la población bajo el nombre de azar. Estos son los sujetos que parten de ser estudiados. Puesto bajo los efectos del tratamiento estadístico, tienen las mismas posibilidades de ser elegidos para la investigación. La estadística es la ciencia que trata de organizar, describir, analizar datos cuantificables. Como en todos los aspectos de la vida cotidiana, hay normas y estándares. En este caso, estos facilitan la interpretación de resultados alcanzados en pruebas. Las normas son los valores que ejercen relación entre una puntuación individual y las de la población general, mientras que los estándares hacen referencia al juicio surgido para un nivel decente de bienestar en la población. Existen varios tipos de estudio. Estudios exploratorios son aquellos que tienen por objeto de estudio un problema de investigación poco tratado o nuevo en el mundo de la investigación. Estudio descriptivo. Esto buscan entender varias cuestiones, pero de forma independiente unas de otras. Estudios correlacionales. En este caso, pasa algo contrario a los estudios descriptivos. Eso se debe a que estos estudios tratan de encontrar el grado de relación que existe entre más de una variable. Estudios explicativos. Esta vez, estos estudios se enfocan en explicar el porqué de los fenómenos y bajo qué condiciones se dan. Finalmente, están los estudios cualitativos que se alejan de los datos numéricos. Estos se registran en otros tipos de manifestaciones, como lo son las entrevistas, encuestas y demás, mientras los estudios cualitativos son los que tienen por valor los datos numéricos. En conclusión, la investigación científica es una disciplina que ha surgido de la necesidad de poder demostrar las cosas que se formulan con una visión crítica y así no sucumbir en una dictadura o anarquía de la información. En este proceso consta de unos rigurosos pasos como lo son la formulación de preguntas para un problema, la elaboración de las hipótesis, el marco teórico y la parte experimental en caso de haber. El recopilatorio de información y datos, entre otros. En definitiva, este método ha proporcionado estupendos resultados desde su invención y por ende
debemos seguir sus pautas sin más, no hasta que no tengamos una propuesta mejor. Aquí les dejo las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Muchas gracias.